Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu Poderoso. nombre, Señor. Grande eres, Señor. Poderoso Dios, Grande aleluya. eres, Señor. En Grande el nombre y de poderoso. Jesús. Amén, gloria a Dios. Bendito sea tu Gracias, nombre. Señor. Gracias, Gracias, Cristo. poderoso Gracias. Dios, aleluya. Bendito sea Gloria tu a nombre. Dios, aleluya. Gracias, poderoso. Santo Dios. Santo, santo, santo. Señor, amén. que lo que se vaya a tocar en esta tarde, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, sea Señor. tu Espíritu Amén. guiándonos. Sí, Señor. Y que sea, Señor, el en temor tu de nombre, Dios. Cristo. Alabado sea Dios, Poderoso exhortándonos, Señor, en el Amén. nombre de Jesús. Bendito Gracias sea te tu damos, nombre. Padre, Gracias. por lo que has hecho, estás Santo, haciendo y vas a seguir santo, haciendo. santo, En el nombre de Jesús. Poderoso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 está después de Gálatas. Primero viene Gálatas, Efesios y después, gloria a Dios, Filipenses. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5 dice, andad como hijos de luz. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces se ha predicado, se ha tocado, se ha meditado? Y siempre la palabra del Señor nos va a hablar. Pero hoy vamos a tocar un tema que resonó mucho en mi corazón. No solamente que resuena, sino que tenemos que andar, principalmente en el temor de Dios, sino que tenemos que tener en cuenta aquel versículo que dice, Jehová, grande en misericordia, dice, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que el Señor Dios Todopoderoso es lento, dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que no va a dar por inocente al que es culpable. Y le va a dar el pago en su seno, lo dice la palabra del Señor. Pero gloria a Dios. Vamos a ir, Efesios capítulo 5, verso del 1 en adelante. Solamente 6 versículos hasta allí. Para hablar, hermano, y meditar en el versículo 6. Ahora dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí. Ahora en el verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Señor, te damos gracias. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que no seamos nosotros, sino que sea tu palabra, Señor, la que nos hable. Que sea tu voz, Dios mío, la que nos esté redarguyendo, reprendiendo y exhortando. Amén. Y poniéndonos, Dios mío, temor de Dios para poder volvernos de nuestros malos caminos. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, nadie os engañe. Dice la Biblia, y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Sí, Señor. Hermanos,
no podemos dejar que nadie nos engañe. Con palabras vanas, o sea, con palabras bonitas, con palabras arregladas, que no están en la Biblia. Amén. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles cosas vienen? Dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Hermano, aquella persona que no obedece al Evangelio, la ira de Dios viene sobre esa persona. Y si viene la ira de Dios sobre esa persona, hermano, no le va a ir nada bien en la vida. Porque va a luchar por su fuerza. Por más que diga que Cristo es su Señor, por más que hable de la palabra, por más que predique la palabra, pero si no es obediente a lo que Cristo dice y manda y la pone por obra, Amén. gloria a Dios, dice que la ira de Dios viene sobre esos hijos, sobre las personas desobedientes. Nosotros en el mundo, hermano, antes éramos por naturaleza hijos de ira, porque hacíamos nuestra propia voluntad, no andábamos en los estatutos de Dios. Éramos desobedientes. Era ya por naturaleza hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Sí. La ira de Dios reposaba sobre nosotros, hasta que Cristo alumbró nuestro entendimiento. Nuestro oscuro corazón fue emblanquecido. Santo Dios. Alabado sea Dios, que por su sangre preciosa, Él vertida en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado y nos limpió de todo pecado. Ahora, cuando acepté al Señor en mi corazón como Señor y mi Salvador, ahora tengo que ser obediente a Él. Antes era hijo de ira porque andaba en mis concupiscencias, en mis pecados y en mis delitos. Pero ahora que soy cristiano, cuando realmente decidí seguir a Cristo, es renunciar a todo lo vil y vergonzoso que hacía antes para transformar mi vida en una vida, hermano, alabado sea Dios, libre del pecado y de obediencia a Cristo y a su palabra. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo tengo que imitar lo que Dios hace o lo que Dios hizo como verdadero hijo de Dios. Y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que Cristo hizo ese sacrificio por nosotros. Él vino a este mundo, hermano, a morir por todos nosotros, por todo el mundo. En el Evangelio de Juan, hermano, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hermano, para que no nos perdamos en la condenación del infierno, para que no repose la ira de Dios sobre nosotros, que éramos desobedientes, por su gracia y misericordia Cristo murió por mí, por ti y por todos nosotros. Pero yo tengo que aceptar a Cristo. Tengo que recibir a Cristo. Alabado sea Dios. Tiene que Cristo morar en mi corazón y en mi vida, pero se tiene que ver que Cristo mora y vive en mi vida. Tengo que andar como hijos de luz, como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo, como un hijo de tinieblas. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. No como los hijos que yo antes, hermano, vivía en mi ignorancia, haciendo lo que yo quería, viviendo como yo quería y no ajeno, dice, de la vida de Dios. Por eso dice, y andad en amor. Yo tengo que andar en amor. Hasta mi vocabulario tiene que ser diferente al que yo tenía antes. Se tiene que notar, hermano, el amor en mis palabras. Alabado sea Dios. Como también Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Usted se está entregando, hermano? Como se entregó Cristo por ti y por mí, para nuestros hermanos. No solo entregándose, también
Tenemos que examinarnos si andamos. Gloria a Dios. Si andamos, porque acá dice, y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Tenemos Dios. que examinarnos a todos nosotros. Yo, Danilo, todos los que escuchan, Amén. mis hermanos, hermanas, porque el Señor acá por su palabra nos manda a andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. Por eso tenemos que examinarnos cómo andamos, si estamos haciendo y andando en ser imitadores de Dios como hijo amado. Gloria a Dios. Porque la palabra está para que nos examinemos, nos habla y tenemos que examinarnos cómo andamos. Si realmente tenemos el amor de Dios y Santo andamos Dios. con Cristo, Amén. andando con el amor. Gloria a Dios. Amén. Porque el amor, como lo dice en 1 Corintios 13, la preeminencia del amor allí dice que el amor es sufrido en el verso 4. Claro. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Y cuántas personas hay que se han envanecido, hermano? Que están envanecidos dentro del camino del Señor, que se le está acabando y se le ha acabado. A algunos se le acabó el amor hacia Cristo y hacia su palabra. Y principalmente hacia la casa de Él. Amén. Y dice que el amor nunca deja de ser. El amor, si yo estoy andando como hijo de luz y siendo imitadores de Dios, tengo que andar en amor. Pero el amor, hermano, como dice Corintios 13:4, el amor es sufrido. Claro. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Y cuántas personas están haciendo siempre lo indebido, hermano, para lograr con creces los antojos que tienen en el corazón? O los deseos que tienen en el corazón. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Claro. Porque yo tengo que andar en amor, pero en el amor genuino, en el amor de Dios. Teniendo el amor de Dios, sacrificándome por los hermanos, o andando en amor, hermano, y andar hablando verdad los unos con los otros. Yo no puedo, hermano, decir, hermano, a un hermano o una hermana que está pecando, o por la palabra del Señor. Yo no puedo saltear una palabra o un versículo si dice pecado o dice algo que los puede ofender. Yo tengo que hablar la verdad, cada uno con su prójimo. No mintáis los unos a los otros, lo dice la palabra del Señor. Habiendo despojado con sus hechos del viejo hombre. Entonces tenemos que andar en amor. Porque si yo cometo una infracción y si yo no confieso esa infracción o ese pecado que hago, enseguida y automáticamente el Espíritu de Dios deja de estar en mí para venir la ira, para dejar paso a la ira de Dios y que reposa sobre mi cabeza y sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Y ya no lo voy a tener como Salvador, sino que lo voy a tener como un contrario, como un adversario, al mismo Dios, hermano. Porque hasta que no confiese los pecados a mi Dios y caiga rendido y lo haga de corazón para apartarme de las cosas malas que estoy haciendo, entonces tengo que andar en luz, tengo que andar en amor y tengo que andar hablando la verdad los unos a los otros. Amén. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que predican lo que ellos quieren predicar? Predican, hermano, por sanidad y hablan de esto, hablan de lo otro, pero no ahondan en el tema. Claro. A su nombre sea la gloria, que no explican nada. Por eso dice el amor, verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cuántos hermanos teniendo rencor en su corazón? Teniendo aversión por el hermano, por la hermana, siempre tienen una queja, siempre tienen algo, hermano, que levantarse contra el hermano o la hermana. Cristo no murió por todos nosotros. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros, por darnos la vida eterna, amén. Gloria a Dios. Por amor se entregó a sí mismo, dice. Ahora dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Claro. El amor nunca deja de ser. Ahora, hermano, el amor nunca deja de ser. Por eso dice acá en Efesios 5, de vuelta, volvamos allí, y andar en amor. Yo tengo que andar en el amor de Dios. Hablando, hermano, lo que está escrito, lo que está acorde con su palabra.
palabras de edificación, palabras de exhortación, hasta de reprensión también. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó. Alabado sea Dios. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, ¿qué es lo que no se debe de nombrar? La fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Por qué? Porque si todos estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Los que estaban fornicando ya no fornican más. ¿Por qué? Porque son nueva criatura. Ya quieren agradar a Cristo y no a la carne. Quieren andar en el Espíritu y no en la carne. Pensando en las cosas del Espíritu y no piensan en las cosas de la carne. Amén. Por eso dice que no conviene, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ninguno, no hay nadie que fornique, puede entrar al reino de los cielos. Dice, tiene herencia y parte en Cristo Jesús. Por eso dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia, no puede participar de los bienes celestiales porque está en fornicación, porque está en concubinato o porque no quieren casarse, o por otras cosas, porque inmundo, dice, o es avaro, que es idolatría, dice, tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios, y de Dios. Por eso ninguna persona que anda en concubinato o que anda en fornicación, o inmundo o avaro, que es idólatra, no tiene parte ni suerte, hermano, en el reino de los cielos. Por más que hablen de Cristo, por más que prediquen, por más que hagan una cosa o la otra, si no arreglan sus cuentas delante de Dios, alabado sea Dios, Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces. Pero cuando el pueblo peca, hermano, deliberadamente, no podemos engañar. Dice que la ira de Dios viene en los hijos de desobediencia. Amén. Dios es grande en misericordia, sí, pero también en su ira, hermano, consume. Es fuego consumidor en su ira. Es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿por qué nosotros siempre provocarlo a ira? Provocarlo a que se enoje Dios con nosotros. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, nadie os engañe con palabras vanas. Yo no puedo engañar a nadie, hermano, con palabras vacías y huecas. Amén. ¿Sabe que si yo aflojo al Evangelio, si aflojamos lo que dice la palabra de Dios y permitimos cualquier cosa, hermano, aquí adentro de la iglesia, sabe que estaría, en vez de estar aquí, estaríamos, como siempre decimos, hermano, con un local al costado de nuestra casa, alabando y adorando a Dios, o de repente alquilando algo en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaría llena la iglesia. Y nosotros no queremos eso, hermano. Nosotros queremos que las almas se salven, que Cristo les hable y que arreglen sus cuentas delante de Dios. Porque hay testimonios, hermano. Hay testimonios y hay ejemplos, hermano, de cómo la ira de Dios venía y talaba a pueblo, hermano. Y talaba a pueblo y a su pueblo mismo lo talaba por desobediente. Porque lo provocaban tanto a celo, tanto a ira, que llegaba un momento, hermano, que cuando se encendía el furor, era una chispita nomás, estaba esperando que hiciera algo el pueblo para consumirlos en su furor. ¿Y cuántas personas quedaron en el camino? ¿Cuántas personas no entraron a la tierra prometida? Y nosotros hoy vamos a estar libres, hermano, de todas esas cosas. ¿Cuántas personas van a quedar, hermano, por desobediente? ¿Cuántas personas van a quedar, hermano, y no se van a ir en el rapto con Cristo? ¿Por qué? Por desobediente. Y porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Cuando venga Cristo, hermano, nosotros tenemos que prepararnos y la gente no se prepara. Vive la vida como si tal cosa. Teniendo las señales, hermanos, a cada rato, a cada momento hay señales. A cada momento, hermano, hay señales de que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia que se está preparando, a la iglesia que está lavando sus ropas, hermano, para poder tener derecho al árbol de la vida. A poder entrar en esa santa ciudad, hermano, que se nos habla.
Y todo por ser testarudo, por ser porfiado y por ser de dura cerviz. Estamos canjeando todo eso, hermano, por algo pasajero aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y después, yo no sé lo que me pasa. ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué no avanzo? Si tendremos que meditar, hermano. Y no mentirnos más, sino que tenemos que tener no un alto concepto de nosotros mismos, sino que tenemos que pensar con cordura. Tenemos que ser objetivos en la vida y tenemos que pensar, hermano, alabados a Dios, con la verdad. Usted sabe muy bien en qué pecó y en qué le está fallando a Dios. Usted sabe muy bien, alabados a Dios, en qué le falló a Dios y todavía, hermano, no se lo ha confesado, ni se ha apartado, hermano, de esos pecados. Dice que el que se aparta de los pecados alcanzará el favor de Dios, hermano. ¿Y por qué no apartarnos? Nada más que por ser testarudo, hermano, y gozar, hermano, de los placeres de esta vida que te da el pecado, por un momento. Y después está desperdiciando, hermano, una vida eterna junto a Jesucristo por un rato de placer. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender la palabra, a poder ponerla por obra, hermano, y a ser obediente a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Amén. Gloria A su nombre sea la gloria. Ahora dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seas pues partícipes con ellos. Yo no puedo participar, hermano, con los desobedientes. Porque si no voy a terminar copiando las mismas cosas que hacen ellos. Amén. Y después voy a recibir algo que no es para mí. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, la ira de Dios. La ira de Dios. En el diccionario, alabado sea Dios, bíblico conciso Holman, habla, dice, de la ira de Dios, la respuesta de las emociones ante la percepción del mal y la injusticia. Alabado sea Dios. Ahora dice, la ira de Dios aparece como una respuesta divina ante el pecado y la injusticia humana. Ahora, hermano, cuando una persona no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, Dios aparece en escena. Como dice en la palabra del Señor, ¿qué tienes tú que hablar de mis palabras siendo malo y no queriendo cambiar? Mucha gente habla de Dios, mucha gente habla de la palabra, porque tiene un cierto conocimiento o porque lo leyó en la Biblia. Pero después poner por obra, y el poner por obra es donde ahí falla la gente, donde ahí fallan los hijos de Dios, o fallamos a veces. Porque no andamos en obediencia. Claro. En el amor de Cristo. A la obediencia a la palabra. Claro. Porque la palabra dice una cosa y yo hago otra. Claro. Y piensa que nosotros, hermano, con nuestra palabrería podemos engañar a Dios. No. O podemos arreglar una palabra a nuestro antojo. Claro que no. Porque esto, como dice Cristo, como dice Dios, nada más. Por eso dice, la respuesta de las emociones ante la percepción del mal y la injusticia. El pueblo de Dios, hermanos, ¿cuántas veces se apartó en el desierto? ¿Y cuántas veces encendieron la ira de Dios, hermano, para consumirlo? Y le decía Dios a Moisés, déjame consumir a este pueblo en mi ira, déjamelo consumir, alabado sea Dios, déjamelo consumir y yo te pondré sobre otra nación grande y robusta, pero que es obediente. Y allá Moisés intercedía por su pueblo, intercedía por lo suyo. No, Señor, se enterarán las naciones vecinas que tú no pudiste con este pueblo. Se enterarán que tú no pudiste lidiar con tu pueblo. Y Dios aún así lo perdonaba. Aunque se dolía del castigo, Dios los castigaba a los desobedientes. A los que realmente eran culpables, Dios los castigaba. Pero volvían a pecar. Se volvían a apartar de Dios. Y después volvían a tener misericordia. Y volvía a tener ira contra su pueblo. Y los entregaba, hermano. Los entregaba a naciones vecinas,
a los enemigos que ellos podían tener, que tenían, y no los podían vencer, porque hacían desobediente. Pero cuando ellos se volvían a Dios, el ardor de su ira se alejaba de ellos. Cesaba. ¿Por qué? Porque lo buscaban solícito, hermano, cuando realmente buscaban la ayuda. ¿Por qué no buscar solícito a Dios en este momento? Sí. Amén. Sabemos que Cristo viene. ¿Por qué no ser solícito en la palabra de Dios para poder ir, hermano, a los brazos de Él? A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice, gloria a Dios. La ira de Dios se dirige una y otra vez hacia los que no siguen su voluntad. Cuando Dios era movido a ira, se esperaba calamidad histórica y desastre. Alabado sea Dios. En el Antiguo Testamento, dice, frecuentemente habla de un día de ira. En el futuro, gloria a Dios. El arrepentimiento, dice el diccionario, aleja la ira de Dios del pecador. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente genuinamente a Cristo, alejamos la ira. Claro. La ira de nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy, hermano, viven a medias tintas? Yo no he hecho mal a nadie, pero yo cuando necesito algo busco a Dios y Dios me oye. En su misericordia y en su soberanía Dios hace cualquier cosa, hermano, para que su pueblo deje de andar, hermano, en pecado, para que se vuelva solícito en Él. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Mire lo que significa. Vamos a ver distintos pasajes, hermano, en la ira de Dios. Vamos a ir Números. Libro de Números, el cuarto libro del Antiguo Testamento, al empezar la Biblia. Génesis, Éxodo, está Levítico y después viene Números. Capítulo 11. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 10. Gloria a Dios. Ahora dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, mire lo que hizo, hermano, el pueblo. El pueblo se quejó a oídos de Jehová, a oídos de Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué se quejó el pueblo de Dios? Miren lo que dice el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, el pueblo no era el pueblo de Dios que solamente había salido de Egipto, sino que habían extranjeros también con ellos. Aprovecharon, hermano, que se fueron los israelitas, y mucho pueblo extranjero quiso seguirlo y quiso ser parte del pueblo de Dios. Y se mezcló con ellos, pero no eran de fe, porque si hubiesen sido de fe, hubiesen esperado en el Señor, porque Dios es todopoderoso. Pero dice que el pueblo en el versículo 1 se quejó a oídos de Dios. Y Dios escuchó la queja, las murmuraciones que el mismo pueblo de Dios hacía. Y dice que, y ardió su ira. Dice que ardió su ira. Dios se indignó, hermano, de lo que estaba escuchando. Dios, al escuchar que su pueblo, hermano, se estaba quejando a oídos de Dios y en su presencia, que se quejaba porque no tenían carne para comer, que no tenían pan para comer en el desierto, que iban a morir de hambre. ¿Por qué? Porque el pueblo que se mezcló, el pueblo extranjero que iba con el pueblo de Dios, también se quejó. ¿Quién nos diera a comer carne, no? Un poco de pan fresco, un pan calentito, qué rico, o tortas fritas, lo que sea. Claro, porque
el Señor les mandaba el pan, el maná, todos los días les mandaba. Y no se conformaban con eso. Porque era un pueblo avariento. Y si tuvo que venir una persona extranjera que se acordaran de la carne para que ellos quejarse. Y el Señor ahí también probó con la gente extranjera esta que estuvo con ellos. Pero vemos Porque acá, se quejó y Él les mandaba todas las mañanas, todos los días a buscar el maná. Y no se conformaron con el maná. gloria a Dios. Pero vemos acá que en el verso 1 dice que ardió su ira. Claro. ¿Por qué se enojó tanto Dios, hermano, al tal punto de airarse? De encenderse a ira y consumir una parte del campamento, porque el pueblo se quejó, porque dejó de creerle a las promesas de Dios y dejó de tener fe en Dios. Hoy en día tú, hermano o hermana que me estás viendo, que nos estás escuchando, ¿tienes realmente la fe genuina que estás esperando la venida del Señor? Gloria a Dios. Mire lo que dice verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Ahora la ira de Dios también se volvió a quejar. ¿Por qué? Porque empezó a llorar el pueblo. Y se lloraba por su familia. Cada familia, hermano, lloraba a oído de Dios y en la puerta de su casa. En las puertas de su tienda lloraba, hermano. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Dice que en gran manera lo provocó tanto el pueblo de Dios, que en gran manera Dios se enojó. Y también le pareció mal a Moisés de lo que estaba haciendo el pueblo. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Sabes cuántas cargas, cuántas luchas y cuántas quejas uno escucha a cada momento? No solamente de personas mundanas, sino también de aquellas personas que todavía están yendo a una iglesia. Los mismos cristianos, hermanos, los mismos cristianos se están quejando a oído de Dios que esto, que lo otro, que no le alcanza el dinero, que no le alcanza esto, los alimentos, que no le alcanza, hermano, esto para aquí, para allá. No le alcanza y después, ay, santo Dios, bendito Jesús, santo Dios. Pero dice, y dice, ¿por qué has puesto, dice, y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Todos venían, hermano, cuando precisaban algo, venían y se le quejaban a Moisés. Se le quejaban a Moisés. Y en vez de tener en una oración, hermano, a Dios, Señor, suple mis necesidades. Puede ser sanidad, puede ser liberación, puede ser lo que sea, pero Señor, suple mis necesidades. ¿Sabe cuánto hoy en día, hermano, cuánto pueblo está provocando a ir a Dios por sus quejas? O uniéndose con otro pueblo, con otras personas, hermano, a quejarse de lo que esto, de lo que lo otro, y de que no le alcanza el sueldo, o que no le alcanza el dinero, o que no le alcanzan los alimentos. Que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Hermano, nos estamos quejando delante de Dios y nosotros lo único que tenemos que dar es gracias a Dios por un día más y porque Dios es el que suple nuestras necesidades. Y también nos olvidamos que tenemos también la palabra, que es el alimento que nos da cada día, amén. Y a veces nos olvidamos por quejarnos. Gloria a Dios. Y no nos damos cuenta que tenemos la palabra todos los días para poder meditar en Dios y poder buscarlo. Gloria y no a somos Dios. agradecidos porque queremos más y más y más y más codicia de las cosas de acá abajo. Y el alma, tu alma que necesita la palabra de Dios, la desechamos Gloria para a Dios. ser desobedientes y quejarnos. Amén. Gloria A veces Dios. no miramos que el Señor nos está dando la voz de Él para que lo obedezcamos.
y nos apartamos. Gloria a Dios. Amén. Santo y poderoso Dios. Eso es lo que no vemos, que nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra más profética, más segura, Santo. que es la que nos se hace al alma, para poder estar preparado y podernos ir. Y a veces no nos damos cuenta y no meditamos que tenemos, gracias a Dios, Gloria al a Dios Dios. vivo y al Dios que resucitó y da vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 22. Segunda de Reyes capítulo 22. Cuando Josías, hermano, alabado sea Dios, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ni a derecha ni a izquierda, perdón. Gloria a Dios. Verso 3, 22:3 dice: a los 18 años el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam, escribe a la casa de Jehová diciendo, alabado sea Dios. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar, Josías dice que cuando comenzó a reinar eran de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. Y dice que hizo lo recto. Un niño de 8 años empezó a reinar en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice que siguió los caminos de David su padre. Gloria a Dios. Porque Josías, hermano, se convirtió de una manera a Cristo, pero de los 8 años se convirtió a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que mandó a Safán, que era un escriba, y dice, ve al sumo sacerdote, verso 4, al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, y para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Aleluya. Le daban el dinero, hermano, confiaban. ¿Por qué? Porque procedían con honradez. Porque así era como el rey, era el rey, así eran, hermano, los servidores que él tenía. Todos procedían con honradez. Gloria a Dios. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Ahora, hermano, Safán hizo todo lo que el rey le había pedido, pero los sacerdotes le dieron un libro. Los sacerdotes le dieron el libro que tenía que meditar los reyes en la palabra del Señor. Era la palabra de Dios, hermano, en la cual tenía que meditar los reyes. ¿Por qué? Porque el rey tenía que meditar en los mandamientos de Dios. Y cuando el rey, verso 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Hoy, hermano, no hace ninguno, nadie hace esto. Nadie, no es que rasguen su vestido, sino que nadie rompe en llanto o rompe el corazón delante de Dios al escuchar las palabras del Señor. Porque nadie procede con honradez. Porque todo el mundo se cree que no es pecador, que ya el mundo esto, que ya estando en Cristo, hermano, todos fallamos, todos pecamos. Porque la palabra de Dios, hermano, es para edificación de la iglesia. Es para edificación del pueblo de Dios y para que guarden sus mandamientos y aprendamos de una vez por todas a amar y a respetar a nuestro Dios a través de la sangre preciosa de Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. Pero vemos que cuando el rey Josías, hermano, escuchó las palabras del libro de la ley, o sea, de la palabra de Dios, dice que rasgó su vestido.
Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Mira, hermano, un rey de 18 años que tenía ahora, un rey de 18 años, pleno jovencito, un jovencito de 18 años, dice que rasgó su vestido al escuchar la palabra del Señor. Y ya con 18 años tenía amor por la casa de Dios porque quería que juntaran dinero, hermano, y el dinero que juntaban y que traía el pueblo a las puertas del templo allí, era todo para, alabados a Dios, era para arreglar la casa del Señor, para tapar las grietas. Hoy en día, hermano, la casa del Señor brilla primeramente por su ausencia, por los obreros de la iglesia. Yo lo digo en general, porque no hay ninguno, hermano, que trabaje para el Señor. Todos trabajan para ser reconocidos por los hombres y para ser vistos por los hombres. Pero para Dios. Por eso dice: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo. Se conmovió tanto de las palabras que escuchó, que dice: id y preguntad por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová. O sea, hermano, que hoy en día, si nosotros nos ponemos a leer, es grande la ira de Dios. Es grande el enojo de Dios que tiene, primeramente con los que están al frente enseñando cualquier cosa. Segundo, con el pueblo que hace cualquier cosa y no está convertido. Dice: porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, dice, no escucharon las palabras de este libro. O sea que, hermano, los padres no escucharon la palabra de Dios, ni tampoco la pusieron por obra. Se la echaron tras sus espaldas e hicieron lo que quisieron. Y hoy en día, hermano, está pasando exactamente lo mismo. Amén. La ira de Dios, hermano, está en cada hermano, en cada hermana que no se convierte. La ira de Dios, hermano, vemos la ira de Dios, hermano, en todas las personas que quieren vivir su vida o siguen viviendo sin ningún cambio, sin ningún arrepentimiento. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Ahora fíjese, hermano, que Dios se puso en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque no escuchó la palabra de Dios. Tampoco se arrepintieron de corazón, hermano. Alabados a Dios. Por eso Josías decía: id y preguntad a Dios por mí, por el pueblo y por Judá. Por las palabras que hemos escuchado, que son terribles el castigo que venía sobre el pueblo de Dios. Sobre los hijos de obediencia. Y si habrá tenido misericordia el Señor, que dijo: gloria a Dios. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Verso 15. Decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que os preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepultura, a tu sepulcro en paz.
y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Ahora, por cuanto el rey se arrepintió de corazón y lloró y rasgó su vestido y rasgó también su corazón, dice que Dios lo iba a llevar, iba a tener paz en sus días y que su muerte iba a estar en paz y que él no iba a ver el mal que Dios estaba pronunciado a ver. Hoy en día, si lo traemos a lo espiritual para en estos días, cuando Cristo venga, toda aquella persona que se arrepienta de corazón, que se humille ante la presencia del Señor y empiece a buscar a Dios y a Jesucristo, hermano, con todo su corazón y se arrepienta en serio, va a poder vivir, sí, en paz. Y también, cuando parta, va a partir a la presencia del Señor. Pero el mal que está dispuesto a hacer a este mundo y a todos los hijos de desobediencia que van a quedar para sufrir, Dios no le va a permitir, hermano, porque Dios te va a llevar antes, Dios te va a arrebatar antes. Porque los que van a quedar para sufrir. Porque ahora, hermano, la ira de Dios se va a manifestar desde los cielos. La indignación de Dios está desde los cielos, como dice en Romanos capítulo 1. Porque Dios, hermano, está indignado con su pueblo. Porque no hay nadie que se pare en la brecha y empiece a trabajar para Él. Y que sea honesto, hermano, y que proceda con honradez. La ira de Dios, hermano, en cualquier momento aparece. Pero el pueblo de Dios, el verdadero, va a desaparecer. Son los escogidos, hermano, que Dios ha puesto y que Dios está escogiendo a personas fieles, hermano, que se arrepientan de todo su corazón y hagan lo que Dios quiere que hagamos. Su palabra, que la pongamos por obra, que comuniquemos, hermano, su palabra. Porque si no, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Muchas personas siguen en desobediencia, siguen pecando, viviendo su vida. Y Dios en su inmensa misericordia, no los ha consumido todavía. ¿Pero por qué? Porque es grande en amor, es grande en misericordia. Y se duele del castigo y se duele, hermano, de castigar a su pueblo. Le está dando la oportunidad para que se arrepientan. Pero le está dejando también lugar al castigo eterno. Claro. O sea que van derecho para el infierno si les pasa algo, si no se arrepienten. Claro. Porque hay dos lugares para el cristiano hoy en día. Cielo siendo obediente a Cristo, o infierno, hermano, siendo desobediente y teniendo la ira de Dios, hermano. Santo Dios. ¿Sabe lo que es caer, hermano? Como lo dice en hebreo allí. En las manos de Dios vivo. ¿Sabe cómo va a ser el fin, hermano, de esas personas que caigan en las manos del Dios vivo, esas personas que son desobedientes a Dios? Cuando Dios las agarre y los consuma en su ira y los haga beber la copa de la ira que está reservado, hermano, para el tiempo del fin. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder perseverar, pero también a hacer fruto digno de arrepentimiento. Porque en cualquier momento viene Cristo y la iglesia se va. Y los que quedan van a quedar para sufrir. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Seguimos. Vamos a ir a Isaías. Santo Dios. Isaías capítulo 9. Gloria a Dios. Verso 8 en adelante. El Señor dice, mire, el título dice, el verso 8 arriba, dice, la ira de Jehová contra Israel. O sea, el enojo de Dios, la ira de Dios contra su pueblo Israel. Ahora dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo Efraín, todo el pueblo de Efraín, todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen,
Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Ahora, hermano, cuando más el pueblo se apartaba, Dios los castigaba. Los vendía, hermano, a las naciones vecinas. Les servían, pero cuanto más los castigaba, dice, pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba. No vivían, hermano, para siempre vivían bajo los mandamientos de Dios, sino que se convertían, hermano, por un tiempo. Porque cuanto más Dios los afligía, ellos buscaban, eran solícitos en busca de Dios. Y después, hermano, se conmovía a Dios y los ayudaba, hermano, a poder vencer a sus enemigos. Pero cuando tenían bonanza, de vuelta se volvían a corromper. Y se corrompían más todavía de lo que se habían corrompido antes. No Por eso dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, ni tampoco lo buscaban. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que Dios los castiga? Que Dios, hermano, en su ira, hermano, y en su enojo, Dios los castiga, Dios le levanta esto, Dios le levanta lo otro. Le hace cuesta arriba tener una cosa o la otra, ¿para qué? Para que lo empiecen a buscar a Él, para que se conviertan de sus malos caminos. Amén. Y lo empiecen a buscar a Dios, y ni siquiera aún así lo buscan. Y Jehová cortará de Israel, dice, cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, dice el profeta que enseña mentira, es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados, dice, se pierden. Porque los que gobiernan a este pueblo son engañadores, enseñan mentira. Dice, y el pueblo son engañadores. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo prefiere a personas que lo engañen? Porque quieren escuchar palabra bonita. ¿Cuántas personas, hermanos, predican palabra bonita y palabra de prosperidad? Y que todo siempre te va a salir bien. Que la salvación nunca se pierde. Pero eso es una mentira del diablo. ¿Cuántos engañadores hay, hermanos, que están engañando al pueblo? Por tanto, dice el Señor, no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de propósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios extiende su mano para que todo aquel que necesite de esa mano protectora la alcance, pero tienen que buscar a Dios. Pero tienen que convertirse de sus malos caminos. Y todavía, hermano, como dice ahí, porque todos son falsos, todos le lisonjean, como diciendo, todos me lisonjean con su boca, que van a cambiar, que dicen que van a cambiar y no cambian, que me van a buscar y no me buscan, que se van a convertir y no se convierten. Lo mismo que pasaba antes, hermano, lo mismo está pasando ahora. La gente se acerca por conveniencia a Dios y después le lisonjea con la boca. No, y si el Señor me permite tener esto, yo lo voy a servir de corazón. El Señor le concede lo que realmente está pidiendo, pero y después le sacan el sombrero, lo saludan de lejos y se van. No son de palabra. Y el cristiano tiene que ser de palabra. Alabado sea Dios. Ahora dice, verso 18, porque la maldad se encendió como fuego, cardo y espino devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, dice, y serán alzados como remolino de humo. ¿Por qué? Por la ira de Dios.
por el enojo de Dios contra su pueblo que no lo obedece, que no lo busca, que lo único que quiere, hermanos, le buscan las manos nada más para que le den. Y no busca, hermano, convertirse de todo su corazón. Porque la ira de Jehová se oscureció, dice, de los ejércitos, se oscureció la tierra. Por la ira de Dios se oscurece la tierra. Y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. No va a tener el hombre piedad contra su hermano. Porque le va a hacer no solamente la vida imposible, sino, hermano, que lo va a engañar, lo va a estafar, le va a hacer cualquier cosa, le va a hacer creer cualquier cosa. No va a tener piedad. Lo va a engañar para su propio beneficio. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Dice, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Amén. Para que dejen de hacer lo malo. Para que mediten en su palabra, hermano. La ira de Dios, hermano, está encendida contra todo el pueblo, contra todo el mundo contra todo el mundo pecador, contra todo el mundo que hace mal. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. A aplacar la ira de Dios, hermano, y podamos vivir bajo su misericordia. Santo Dios. Porque todo el mundo profesa conocer a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo niegan, que son cristianos verdaderos. La ira de Dios, hermano, se está manifestando desde los cielos, como dice el Romano, contra toda impiedad e injusticia. Que con injusticia, hermano, están deteniendo la palabra del Señor, los verdaderos. Conociendo pues a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento, ofreciendo culto a imagen corruptible como de oro y de plata. Y dejaron la gloria de Dios y dejaron de servir al Dios vivo, al Dios invisible, al Dios, hermano, alabados a Dios, creador de todo el mundo, para adorar lo que Él había creado. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Porque la ira de Dios se ha encendido y mucho pueblo va a ser talado. Volvámonos de todo corazón a Dios. Por eso, hermano, apartado, apartada, que tú me estás escuchando. Si te vas a arrepentir, arrepiéntete en serio. Y vuelve en serio a los caminos del Señor. Y que tus hechos corroboren con lo que estás hablando y diciendo. Porque el que no vuelve en serio, hermano, en los caminos del Señor, no puede volver. Porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Y Dios te bendiga y te guarde. Y te proteja. Gloria a Dios. Bendito Jesús.